Rosa Colmenar, ya abrimos. 4 minutos de la mañana y a esta hora vamos a ir con nuestra tercera entrevista y por ello recibimos a nuestros estudios al economista Manuel Schutterland. Muy buenos días, Manuel. Bienvenido como siempre a este punto de encuentro informativo. Siempre muy amable por tu invitación y gracias a todo el público que nos ve, ¿no? Bien, en la mañana de hoy, Manuel Schutterland nos va a conversar acerca de distintas propuestas que plantea para reactivar la economía, uno de los temas más sensibles que hoy se encuentra también en debate en el seno de la Asamblea Nacional, de las distintas propuestas económicas que la sociedad exige para poder tener finalmente respuestas que mejoren su calidad de vida. Sí, lamentablemente el tema económico es el tema más importante que la población de alguna manera entiende. Cerca del 90% de las personas entienden que el tema económico es el más grave de la situación del país, pero hay muy poco debate sobre eso y muy pocas propuestas sobre ese tema. Fíjate que de 2013 a 2020 es probable que la economía haya caído un 90%. Entonces estamos atravesando la peor crisis en la historia del capitalismo desde que se ha podido medir de manera formal. Solemos escuchar muchas justificaciones respecto a el por qué estamos donde estamos, el tema de las sanciones que sin duda afectan, pues, y el tema también en cuanto a quizá las refinerías, el descuido, el desmantenimiento de las mismas, el éxodo de venezolanos al exterior, de mano de obra calificada, capacitada, de profesionales. Todo ello son factores quizá que configuran el escenario de hoy, pero ¿cómo poder resolverlo? ¿Cuáles son las respuestas para poder salir adelante? Claro, nosotros hemos venido varias veces acá y hemos explicado las maneras como el país se ha ido arruinando, ¿no? Y cómo las sanciones afectan, cómo el rentismo ha destruido a la nación, el gasto irresponsable, las políticas económicas erróneas, y por eso, bueno, eso está más o menos claro para muchas personas. Por eso hemos venido a presentar unas propuestas bastante sencillas, de manera bien reducida, para la discusión, para el debate y ver si este año 2021 podemos crecer económicamente, mejorar nuestra nación económicamente y poder de alguna manera, para mí que es lo más importante, recuperar el salario y comenzar una senda de bienestar, aunque haya o no haya cambio político. Creo que hay que trabajar inmediatamente en la mejora de la economía y en la ayuda a los seres humanos que están en la situación de mayor vulnerabilidad Y que económica. cuando se habla de salario, que sea protección del poder adquisitivo, porque muchas veces cuando entendemos aumento de salarios, igual en la economía, pues todo sube, la hiperinflación se mantiene, es decir, el aumento que se realiza normalmente de los salarios normalmente no significa que las personas puedan ver protegida su poder adquisitivo. Eso es correcto. Lo que se ha hecho básicamente es incrementar el salario nominal. Eso se ha hecho a base o con base a decretos presidenciales. Esos decretos presidenciales dicen, vamos a subir el salario en 2000%, 500%, pero la base de ese aumento salarial es dinero sin respaldo, es un capital ficticio, es un dinero inorgánico. Y cuando ese dinero inorgánico entra a la economía, inmediatamente presiona el tipo de cambio, presiona la demanda de bienes y servicios reducidos y tiende a elevar los precios y a diluir el aumento. Bien, señor Schutterland, como en este punto de encuentro informativo analizamos las causas y también queremos escuchar las distintas propuestas que desde los sectores vienen, vamos a ver de inmediato las láminas que nos ha traído. Una de las primeras propuestas que realiza es el tema de los diálogos, de las negociaciones para encontrar acuerdos que finalmente puedan beneficiar a la población. Vamos a ver la siguiente, este es el tema, ¿no? 10 propuestas para elaborar algunos puntos de la crisis económica actual, para abordarla. Sí, yo creo que para mí lo más importante es un acuerdo humanitario, político y económico a través de microacuerdos donde se discuten medidas de estabilización macroeconómica y de emergencia social, pensando en la recuperación del salario. Venezuela tiene el salario más bajo del mundo y lamentablemente ha sido una caída espectacular desde 2001. El salario mínimo en 2001 en Venezuela, salario mínimo más bono de alimentación, eran $400. Era el salario que tenía mayor poder de compra en América Latina porque los servicios públicos eran muy económicos. De esos $400 hemos bajado a 1, a 2, entre bono de alimentación y salario. Entonces tenemos que recuperar el salario y eso tiene que partir desde la base de un acuerdo humanitario, económico y político, donde
actores políticos, sindicatos, gremios empresariales, centros de academia, universidad, podamos reunirnos, podamos discutir y podamos llevar a cabo microacuerdos en puntos donde podamos mejorar la situación En estos momentos se económica. están realizando distintas mesas de diálogo y de negociación en Correcto. sectores productivos. ¿Crees que ese es el camino? ¿Hace falta quizá Hace falta más muchísimo voluntad? más, pero es una luz al final del túnel. Hace falta mucho más y hace falta de alguna manera profundizar en la necesidad del intercambio político, el intercambio de ideas para mejorar la situación actual. Otro de los puntos que tú mencionas es también la recuperación de los activos de Venezuela Sí. en el exterior. Es el punto número 2 de tus Sí, en el propuestas. punto 2 aparecía que nosotros tenemos alrededor de 12.000 millones de dólares en el extranjero retenido por las sanciones. Yo estoy totalmente en contra de las sanciones, creo que las sanciones deben eliminarse. Venezuela es un país con una crisis apoteósica y no debería imponérsele ninguna sanción, más bien debería haber ayuda crediticia, humanitaria, multilateral. ¿Qué es lo que dice acá? Cerca de 12.000 millones de dólares están en cuentas del extranjero y se pueden traer. Se pueden traer no para que se gasten de manera discrecional. Está ahí el tema del oro venezolano en el Banco Es parte de eso, en el Banco de Inglaterra. de Inglaterra. Exacto. Parte de todo ese dinero se debería traer y se debería utilizar para ayudar a las personas más pobres y Y ayudar a eso las pasa empresas. también por el acuerdo que planteas en el punto número 1, Correcto. porque no hemos visto que todos los sectores de la oposición estén incluidos en esas mesas de diálogo. Entonces, digamos, hemos visto en la comunidad internacional recientes anuncios respecto a que la Unión Europea desconoce ahora a Juan Guaidó como presidente interino, pero también desconocen las elecciones parlamentarias realizadas en Venezuela en diciembre del año 2020. Bajo este esquema, y dado que hay bienes de Venezuela en el exterior, ¿cómo poder recuperar? Sí, lo que se ha hecho es una política realmente destructiva para los bienes de la nación. Algo similar pasó con Citgo, algo similar puede pasar con monómeros. Hay una especie de vacío jurídico artificial impuesto para tratar de capturar esos activos de Venezuela en el extranjero. Eso se tiene que discutir profundamente y se tiene que llegar a una solución en la cual esos activos puedan recuperarse. Por ejemplo, Irak, cuando pasó la guerra del Golfo, tuvo la suerte de tener en el Consejo de Naciones Unidas una medida, un decreto que protegía los activos de acreedores y protegía los activos de posibles capturas. Lamentablemente en Venezuela no hay ese decreto, no hay ese proceso, se están perdiendo día a día activos. Eso se tiene que detener con un acuerdo humanitario, político y económico en la cual ambas partes coincidan en la propiedad de ese activo como del Estado y en una administración conjunta de esos activos que sea transparente, abierta y que no vaya para la compra de armas ni nada de eso. Bien, señor Schutterland, interesante tema el que estamos conversando hoy en Primera Página, soluciones, propuestas para enfrentar la crisis económica, iniciativas para la recuperación. Al regreso de la pausa seguiremos revisando los puntos que plantea Manuel Schutterland y también sus comentarios con la etiqueta Primera Página. Estamos en redes sociales como @Primera Página en Twitter y en Instagram, mi compañero @JCarlosRosa, en mi cuenta @Rosa_periodista. Ya volvemos. Acá en Primera Página seguimos conversando sobre propuestas para la reactivación económica en este año 2021. Por ello se encuentra con nosotros el economista Manuel Schutterland. Manuel, seguimos revisando las propuestas que hoy por hoy, desde tu experiencia como economista, pones sobre la mesa. Sí, bueno, nosotros hemos ido de alguna manera puliendo las propuestas que estamos presentando. Igualmente, esto es un resumen de un resumen de un resumen de una síntesis. Es muy breve lo que claro, digamos, es un estudio más colocamos. amplio y has traído para televisión apenas un extracto Exacto, para en el tiempo de exacto. TV poder explicar. Correcto. La cuestión es que Venezuela tiene enormes cantidades de reservas petroleras y está sentada básicamente sobre un tesoro. Y es completamente inconcebible que las personas pasen necesidad en Venezuela. Nosotros pudiéramos muy fácilmente, con parte del dinero que se tiene afuera incluso, dar un bono a 4 millones de hogares de $150 con apenas 2.400 millones de dólares. Ese bono sería un bono temporal, solamente por 4 meses, para
inmediatamente parar el auge de la pobreza extrema, el auge de la miseria extrema y ayudar a los hogares más vulnerables. Eso se ha hecho en todas partes del mundo, en Holanda, en Alemania, en Francia. ¿En medio de la pandemia? En medio de la pandemia, porque hay muchas dificultades para trabajar. Entonces, este bono para mí es fundamental, debe ayudarse, debe darse, y Venezuela tiene la capacidad para hacerlo. El punto 4 es muy importante, que se trata de la reforma de la ley de hidrocarburos. Venezuela pudiera monetizar a través de bonos parte del petróleo que tiene en el subsuelo y de esa manera, de alguna forma, generar recursos para la industria y para la nación. También es muy importante pensar en el programa de Oil for Food. ¿En qué consiste ese programa? Ese programa lo desarrolla Francisco Rodríguez, tiene una ONG con ese nombre, donde se plantea sortear las sanciones con Estados Unidos y mandar petróleo y recibir alimentos, con una triangulación con la ONU que permita tener a la ONU el dinero y ese dinero pueda comprar alimentos, pueda comprar medicinas y pueda enviarse a Venezuela. Pero el tema de las sanciones es mucho más complejo, depende de las Para políticas. eso es ese programa, exactamente. Por las sanciones es ese programa que busca mejorar esa posibilidad de intercambio. Y a través de la ayuda con las Naciones Unidas. Ahora te pregunto, Correcto. ¿hay expectativas para los economistas positivas con la nueva administración de Joe Biden? Hasta el momento, pues, no ha dado, digamos, respuestas contundentes respecto a su posición sobre Venezuela. Hemos visto algunos adelantos, pero no una política detallada. Sí, hay creencias que hay la posibilidad de mayor apertura al diálogo, mayor apertura a la negociación. Anthony Blinken, que es el representante para esa labor, ha dicho que Venezuela igualmente es una dictadura, que Venezuela es un país casi reconocen a Juan Guaidó forajido, plantean cierta continuidad en ese reconocimiento, pero plantean que la vía es la negociación, que la vía es el diálogo y que hay que conversar abiertamente con todos los sectores para poder llegar a acuerdos y poder avanzar en reivindicaciones políticas y económicas puntuales, que creo que es lo importante, más allá de las ideas maximalistas y los sueños que no se pueden realmente cumplir. Claro. Vamos a seguir entonces con la revisión de las propuestas que hoy nos has traído para Perfecto. luego puntualizar e ir con más preguntas en detalle. Fíjate, en el punto 5, vendiendo petróleo futuro con apenas el 10% del petróleo convencional, el 2% de las reservas totales, obtendríamos cerca de 180.000 millones de dólares para recuperar la producción interna. Las reservas internacionales actuales son apenas 6.000 millones de dólares. Estamos hablando que pudiéramos obtener en el corto plazo 30 veces más que esas reservas internacionales si nosotros podemos de alguna manera dinamizar el petróleo que tenemos en el subsuelo en el mercado bursátil internacional. El punto 6 plantea que se podrían cambiar deudas con proveedores en el área petrolera, muy importante, por títulos de petróleo a futuro, 50% deuda y 50% inversión, el plan 50-50. Ahí pudiéramos endeudarnos en petróleo y reestructurar la deuda externa. Venezuela tiene una deuda externa tremendamente alta, impagable y que necesita una reestructuración para poder pedir un poco más de recursos y reencauzar la economía nacional. Pero preocupa en el mundo la caída en los precios del petróleo, ¿no? A escala mundial, el año 2020 marcó un antes y un después. Es correcto, aquí se está planteando un escenario de precio del petróleo bajo, $30 el barril, $25 el barril, pero hay petróleo convencional cuyo costo de extracción es 6, 7, 8, 9, $10, claro. Muy diferente a la faja petrolífera de Orinoco, que tiene costos mucho más altos. Bien, vamos a seguir entonces con la revisión de los puntos que hoy nos planteas. Vamos a pasar al punto 7, por favor, la producción. Allí lo tenemos, que refiere al sector privado. El sector privado casi no tiene deudas. La mayoría del sector privado mundial tiene enormes deudas en divisas. El sector privado venezolano casi no tiene deudas, tiene una fuerte obsolescencia técnica, así que podría buscarse un mecanismo de financiamiento progresivo en el cual, mediante la emisión de títulos bursátiles en Venezuela, que ya se está haciendo en la Bolsa de Caracas, pero a nivel internacional, pudiera ser muy útil para recapitalizar esas empresas, aumentar su tamaño, aumentar su capacidad de producción y aumentar su productividad para que sean más eficientes y más eficaces, generar empleo y aumentar los salarios con trabajo digno. Fíjese, cuando hablamos del sector privado, justo hoy teníamos en el programa el representante de Conindustria y él hablaba que desde las políticas del gobierno se estaba privilegiando la importación, desfavoreciendo la producción nacional. Entonces es un poco incongruente, ¿no?
Sí, bueno, lo que nosotros planteamos no es lo que está haciendo el gobierno, lamentablemente, pero es algo muy cierto. Hay políticas que permiten importar door to door, saltarse de alguna manera los bodegones. No sé si la mayoría de gente ha comprado alguna vez en algún bodegón. Ellos importan directamente las cosas sin pasar por muchos procesos aduanales, sin pasar por pagos en importación, en aranceles, y la industria nacional no tiene esas ayudas, no tiene esos beneficios, y lamentablemente se está haciendo una política para llenar los anaqueles, pero con mercancías importadas. La idea de estas cosas que estamos planteando es estimular la producción nacional, y por eso el punto 8 habla de los trámites. En muchos casos, para abrir empresas, para emprender, se necesitan un montón de permisos, un montón de reglamentos excesivos. Entonces la idea sería agilizar todos esos procesos, avanzar más rápidamente con eso y poder formalizar la gran industria y comercio informal que hay en Venezuela. Eso es muy importante y eso hay que hacer tenerlo políticas en más cuenta. atractivas para la inversión nacional Correcto. y la producción nacional. Y para su formalización, porque hay un montón de gente que está produciendo cosas, vendiendo cosas y no está formalizada, no está bancarizada, necesita acceso a créditos, pero sin una formalización no puedes tener un crédito. Lo que venía ocurriendo en nuestra economía se aceleró durante la pandemia. Los pequeños empresarios, Correcto. cada familia generando sus propios negocios Unidades pequeños. familiares, Sí. exactamente. Pero eso debería de alguna manera formalizarse y las pequeñas empresas deberían unirse, debería haber un estímulo para la unión de esas empresas para aumentar su escala, su capital, su capacidad productiva total. Bien, señor Schutterland, también es importante para nosotros hacer esa conexión con nuestra audiencia respecto a los puntos que usted está planteando ¿Cómo no? en el día de hoy para la reactivación de la producción económica en nuestro país. Vamos a seguir con otro de los puntos Sí, para terminar que con usted eso, mencionaba. Vamos a verlo. rápidamente el 9, el 10. Ok, vamos a hacer esa revisión. Ahí lo tenemos. Sí, debe crearse una nueva moneda, una especie de caja de conversión pudiera ser la forma en la cual se exprese ese tipo de cambio, mediante la cual se emite una moneda 100% respaldada con reservas internacionales, con un tipo de cambio fijo, pero completamente libre. La nueva moneda puede surgir de eliminar 6 ceros al actual cono monetario que tenemos, y ese nuevo bolívar podría ser equivalente a un dólar. Ok. Quitándole 6 ceros puede ser 1,8, 1,9, y que sea ese nuevo bolívar completamente permutable, cambiable, pignorizable, intercambiable en cualquier momento por ese tipo de cambio que se va a fijar. Eso nos saltaría la necesidad de usar divisas, eso nos haría muy sencillo la necesidad de los medios de pago y eliminaría la inflación en un instante. La eliminación de la inflación es algo de lo más sencillo que hay en economía. La inflación mundial en el año 2019 fue 3,5% anual. Entonces no se justifica que Venezuela tenga inflaciones de 50, 60% mensual. Nosotros podemos detener esto muy fácilmente y en casi ningún país del mundo hay problemas con Tú inflación. mencionas este tema de eliminar la inflación en un instante, suena como mágico porque la situación Claro. que estamos viviendo día a día los venezolanos es una situación muy difícil y como ya viene siendo de larga data, parece una misión imposible más bien. Pero es tremendamente sencillo. Te repito, la inflación mundial del 2019 fue 3,5% anual. Casi ningún país en el mundo tiene problemas con inflación. Argentina, Sudán, Siria, son países muy limitados de 168. Diríamos que 10 solo son los países que tienen algunos problemas y están muy lejos de los problemas de hiperinflación que tenemos nosotros. Si nosotros tenemos una disciplina fiscal mínima y hacemos un tipo de cambio estable, formal, en el cual se pueden intercambiar divisas por bolívares en cualquier momento de manera libre, no tiene por qué haber crecimiento en los precios de ninguna manera. Algunos analistas estiman que hemos llegado a los niveles de Zimbabue, que también tuvo una importante hiperinflación, o incluso peor, dicen algunos. Yo creo que no. La hiperinflación en Zimbabue es la reconocida como la peor en la historia del planeta. Incluso superó a la de Weimar y superó a la de Hungría. Se habla ¿Y vamos en Zimbabue, caminando hacia allí o no? Estamos yo lejos. creo que no, espero. De hecho, en Zimbabue se imprimieron billetes de 250.000 millones, billetes. Sí. Y la inflación llegó a 44 octillones, una cifra realmente locuaz. Había inflaciones diarias de hasta 100%.
2% diario. Venezuela está lejos de eso, Por suerte. por ahora. Sin embargo, es importante hacer entonces la revisión que bien mencionas. ¿Tú crees que hay posibilidades reales de obtener estos cambios según lo que has podido analizar ante los recientes anuncios que se han venido realizando? Eso lo vamos a hablar, Manuel, por favor, al regreso de la pausa, porque el tiempo apremia acá en televisión. Ustedes no se aparten, que también vamos a leer las preguntas que ustedes tienen con la etiqueta Primera Página. Regresamos ahora a Primera Página y es momento de nosotros hacer una revisión de las preguntas y de los comentarios que tiene nuestra audiencia con la etiqueta Primera Página en nuestras distintas plataformas, tanto en Twitter como en Instagram. Juan Carlos Rosso ha venido haciendo una revisión de las preguntas que ustedes nos vienen realizando y va a dar lectura a alguna de ellas. Bastantes interrogantes, por ejemplo, la de Claudia Urquijo, a bien entender, bueno, lo que se puede leer bien. Quisiera saber si en estos 20 años ha dado muchos, o se han dado muchos bonos, más bien al entendimiento, se han dado muchos bonos y hay más pobres, tal vez. ¿No será hora de que apoyemos a la industria y el campo, así todos pudiéramos tener más capacidad económica? Se entrelee así en este trino que... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que apoyar a la industria, hay que apoyar al agro, hay que de alguna manera estimular la producción para crear empleos de calidad, empleos dignos, subir los salarios. Pero en esta coyuntura de pandemia, de cuarentena radical, extrema, 7x7, de todas las dificultades con la pobreza extrema, hay que dar un bono realmente significativo. Los bonos que se están recibiendo en la actualidad son bonos de $1, $2, $3 y esos bonos no sirven para la familia y no sirven realmente para ayudarla. Creo que por 4 meses como mínimo pudiera darse un bono importante de $150 por familia que pudiera realmente ayudar a la población más vulnerable, a los obreros que ganan menos recursos, menos ingresos y aumentar la posibilidad de estimular la demanda solvente. Un comentario de José López. Buenos días, estoy de acuerdo con su invitado de las conversaciones para salir de la crisis, pero veo que el que tiene mayor poder con las sanciones es Guaidó y a él no lo nombran para el diálogo. Sí, lamentablemente el diálogo se está haciendo con sectores muy particularizados y hay sectores que no quieren dialogar, hay sectores que plantean que no se puede hablar con el gobierno o sectores que plantean que no se puede hablar con el ala de la oposición de Guaidó. Yo creo que hay que de alguna manera poner a un lado los intereses partidistas, los intereses particulares y poner a las necesidades del país por arriba de ello y sentarse a dialogar, a conversar como adultos. Estos problemas se tienen que resolver de una manera madura, de una manera seria, abierta, en pro de mejorar la situación actual del país. Hablaba hace solamente segundos de las bonificaciones. Manuel, Juan Carlos Valerón pregunta, ¿por qué si en Perú, y hace una comparativa, que no es un productor petrolero, dan bonos de unos $200 al pueblo en Venezuela, que tiene la mayor reserva petrolífera del mundo, lo que dan son 3 o 4? Sí, lamentablemente la economía venezolana está completamente devastada. En Perú hubo un proceso de acumulación en el cual hubo ahorro, hubo un aumento importantísimo de las reservas internacionales y hay con qué ofrecer bonos de mayor importe. En Venezuela no hubo ahorro. En Venezuela entre el 99 y el 2015 por exportaciones ingresó casi $1 trillón, es decir, el equivalente a $1 millón de dólares, pero ese dinero se despilfarró, no se ahorró, no se guardó, no se nutrieron los fondos de estabilización macroeconómica y no hay dinero importante para dar bonos de mayor envergadura. Acá hay una pregunta que creo yo puede resumir el sentir de muchos venezolanos y que en alguno de los casos pudiese parecer, Manuel, hasta una alucinación. ¿Qué pasaría si el dólar paralelo no existiera? La pregunta la hace Jesús Eduardo Jaimes y además hace una recomendación. El Ejecutivo puede lanzar un decreto obligatorio para que el dólar que se comercializa en Venezuela sea solo del Banco Central de Venezuela y fija un precio y lo comienza a bajar diariamente hasta obtener un dólar razonable para la población. A ver, todas las políticas de persecución al tipo de cambio paralelo, de persecución a Cúcuta, de apresar personas por hablar sobre el tipo de cambio, de perseguir páginas web o blogs, son políticas completamente inútiles, son políticas reaccionarias y son políticas que no conllevan a ningún éxito. Venezuela ha pasado por CICAD, CIMADI, CICAD 2, CIMADI 2,
Cadivi y un montón de organismos que han tratado de policialmente controlar el tipo de cambio. Eso no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún futuro y lo que hay que hacer es exactamente lo contrario, empezar a liberar, a flexibilizar y abrir mejores canales para la distribución, comercialización y venta de las divisas. Freddy Valecillos, si el gobierno no le hubiese quitado los ceros al bolívar, ¿de cuánto estuviéramos hablando en cifras para el pago de lo más mínimo? ¿Se compararía con la inflación en Zimbabue? Sí, bueno, el gobierno le quitó 3 ceros a la moneda, al cono monetario en el 2008 y le quitó 5 ceros a la moneda en el 2018 y muy probablemente en abril, mayo, dentro del corto plazo, se le va a quitar 5 o 6 ceros a la moneda. Estaríamos hablando que se le puede quitar de 12 a 13 hasta 14 ceros a la moneda. Eso es una hiperinflación galopante, extrema, de las más grandes del mundo. Es la hiperinflación más fuerte que ha tenido América Latina. Es un poco menos larga que la de Nicaragua, pero es más fuerte en cuanto a la profundidad de la data, del número grande de la totalidad de la hiperinflación, pero no llega al nivel de Hungría, no llega al nivel de Grecia, no llega al nivel de la República de Weimar, ni llega al nivel de Zimbabue, que son las 4 o 5 hiperinflaciones más fuertes en la historia. Todavía estamos un poco lejos de eso. Hay quienes difieren incluso de estas recomendaciones, Manuel, de su teoría. Ezer Ríos. El amigo Sutherland parece estar fuera de lugar al plantear soluciones mágicas, ni siquiera toma en cuenta la guerra contra la moneda establecida con el dólar paralelo. Que nos diga cómo destruir el paralelo. Ezer Ríos. Ok, cada quien tiene su opinión y es válido. La cuestión acá es que estas medidas son completamente potables y fáciles de realizar. No son medidas, digamos, mágicas ni son pócimas. Simplemente es reorganizar la economía del país a través de un plan de estabilización macroeconómica conversado, dialogado, negociado con todos los actores políticos, sindicales y gremiales del país, también los académicos. Ahora, la guerra contra el dólar paralelo se rompe teniendo una moneda estable. El 99% de los países del mundo no existe un dólar paralelo, no existe esa locura cambiaria, sino simplemente hay una moneda nacional que se puede intercambiar por divisas en cualquier momento y un tipo de cambio estable. Eso lo tienen países como Bolivia, países como Uruguay, que son países también progresistas, pero que han tenido un manejo económico sano, responsable y mucho más serio. Hay preguntas a las que uno realmente quisiera conseguirle a priori la respuesta y que fuese además una respuesta óptima, una respuesta positiva realmente y que dé buenos resultados desde luego. Pero está esa pregunta de José Barrios, por ejemplo, a ver si le tenemos respuesta a Manuel. Si se levantan las sanciones y el gobierno recibe los 12.000 millones de dólares, ¿en cuánto tiempo cree usted que se recupere el salario, se reactivaría la economía? ¿En cuánto tiempo? Bueno, eso sí sería hacer magia, ¿no? Eso sí sería una bola de cristal y una adivinación extrema. Yo creo que si se levantan las sanciones y hay un acuerdo humanitario, político, económico, profundo, estructural, la situación puede mejorar inmediatamente, muy rápidamente. De hecho, el salario en el sector privado ya es 10 veces más alto que en el sector público. Entonces, creo que con una inversión extranjera importante, con una inversión nacional importante, trayendo capitales del extranjero que están en manos de venezolanos para la economía local, el salario se puede recuperar muy rápidamente y la economía puede volver a crecer rápidamente. Bien, agradecemos a nuestra audiencia por sus comentarios a través de la red social Twitter. Fíjese, señor Sutherland, hoy por hoy, según el análisis ofrecido por Senda, se necesitan 180 salarios mínimos al mes para poder cubrir la canasta básica. ¿Qué respuesta le podemos dar a la población venezolana para que pueda enfrentarse a la economía actual? Bueno, lo primero es que las láminas las pueden solicitar por mi Twitter, @marxiando. Ahí en nuestra página web también podemos compartirlas y podemos llevar esta discusión a cualquier espacio, ¿no? Para poder tratar de empujar socialmente un cambio en esa área. Lo segundo es que lamentablemente el deterioro del poder adquisitivo es demasiado fuerte. En el 2014 la canasta alimentaria y el salario estaban más o menos cerca, 2013 estaban como al 80-90%. Es decir, el salario cubría cerca del 80-90% de
esa canasta en el 2013, 14 inicios. Ahora evidentemente cubre menos de un 1% de toda la canasta que se necesita para una familia. Ante eso, lo único que hay que hacer es luchar por organizarse por reivindicaciones, luchar para poder llevar a cabo o impulsar cambios políticos y económicos que permitan unas mejores condiciones laborales. Porque en una de tus láminas decías que no era necesario un cambio político. Claro, yo creo que el cambio político es importante, es necesario, pero a pesar de que ese cambio político no pueda llegar, es necesario en la actualidad luchar por reivindicaciones económicas. Es decir, estás planteando en el escenario de que no se dé un cambio político. Exactamente, ¿qué hacer? Exactamente. Yo creo que el cambio político es bastante difícil que se dé en el corto plazo y hay que luchar por reivindicaciones económicas también, adicionalmente al cambio político, que permitan mejorar el bienestar de los venezolanos y evitar la inmigración masiva. Fíjese, hay otro punto que también usted comentó que también generó cierta polémica en las redes sociales y también a nuestros seguidores acá en el chat en vivo de YouTube de Globovisión, y es el tema de la bonificación que planteas para salir, digamos, en los sectores menos favorecidos de la población, los que están en pobreza extrema, pero muchos se preguntan hasta cuándo plantear bonificaciones. ¿No es mejor realizar otro tipo de propuestas que incentiven a la producción en vez de esperar bonos? Estoy de acuerdo. El asunto es que, por ejemplo, si nosotros entregamos 100 millones de dólares al sector agroindustrial, ese sector agroindustrial tiene que importar máquinas, tiene que construir nuevas fábricas, tiene que readaptar fábricas, tiene que conseguir nuevas materias primas, tiene que pasar por un proceso relativamente lento para aumentar la oferta, aumentar el empleo y aumentar las capacidades de tener un arrastre completo en la economía. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí. ¿Se le puede dar a los sectores productivos una buena cantidad de dinero para que inviertan más, para que produzcan más? Sí. ¿Es lo prioritario? Sí. Pero también las personas que en este momento no tienen cómo trabajar, no tienen cómo alimentarse, necesitan una ayuda importante y urgente. Eso se ha dado en gobiernos como Alemania, que no es ningún gobierno derrochador, Japón, Suiza, Suecia. Todos los países del mundo entienden que esto es una coyuntura especial y que la población necesita esa ayuda. Incluso en Estados Unidos, a obreros les ha llegado bonos. En Estados Unidos, que tampoco es un país conocido por eso. Bajo circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo. Correcto. Fíjese, hay otro comentario acá del señor Armando Sánchez. Él dice, si el gobierno no tiene cómo responder a la demanda de dólares diariamente, se recurre al mercado negro. Ese es el problema. Además, el dólar del Banco Central de Venezuela, hay días que incluso está más caro que el paralelo, nos dice el señor Armando en nuestro chat en vivo en YouTube. La gente tiene una confusión normal. La gente cree que el dólar que ofrece el Banco Central es el dólar oficial, por decirlo entre comillas. Es decir, que es un dólar que el gobierno con un papel dice, este es el precio del dólar. Pero eso no es así. Lo que ofrece el Banco Central de Venezuela es simplemente un promedio de las ventas que se hicieron y compras en las mesas de intercambio bancario. Ahí están bancos privados fundamentalmente que compran y venden divisa. Lo que pasa es que como es un mercado macro mucho más grande, tiene una dinámica un poco más lenta que el mercado de menudeo y por eso tiende a rezagarse un poco. Cuando ese mercado llega a ese nivel puede sobrepasar al del menudeo y andan en esa fluctuación absolutamente normal. Entonces no es que haya un dólar oficial puesto por el gobierno y un dólar paralelo puesto por los consumidores. Bien, señor Manuel Schutterland, agradecemos su participación en este punto de encuentro informativo Primera Página. Gracias por estar con nosotros. Encantado, muy amable, gracias. Y gracias a ustedes también por participar en nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter, en Instagram y también a través de nuestro chat en vivo en YouTube, donde estamos también leyendo sus comentarios. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa. Al regreso, mucha más información.